El lado oscuro de los extraterrestres. Se cree que los tripulantes de alguna nave extraterrestre secuestran cada cierto tiempo de nuestro planeta a muchos cientos de personas. Algunas de estas personas consintieron conscientemente en abandonar el planeta a bordo de sus naves. El contactado Sisto Paz Wells, al menos, asegura que en el satélite Ganímedes de Júpiter existe una colonia de 12.000 humanos rescatados al parecer de zonas magnéticas donde quedaron atrapados como el Triángulo de las Bermudas. Parece ser que durante los últimos 300 años se han estado llevando gente de la Tierra a mundos como Apu, Ganímedes, Orión, etc. Y que tras ciertos periodos de asimilación y reeducación se les está devolviendo a reinsertar con otras identidades. Eso dicen. Lo cierto es que los que se fueron nunca volvieron después. En principio, ciertos ufólogos creen que cada año algunos tipos de extraterrestres secuestran miles de individuos humanos y el número aumenta a medida que supuestamente necesitan más gente para sus propósitos. De todos estos temas vamos a comentar esta tarde con nuestro invitado Salvador Freixedo. Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para nuestro público vamos a comentar un poquitín cómo es tu figura, para aquellos que no te tengan muy asimilado. Decir que Salvador Freixedo es una persona muy polémica, que ha hablado de diferente manera del fenómeno OVNI, lo ha acercado desde su punto de vista, a un punto que yo me gustaría pensar que es bastante válido. Salvador, ¿tú crees que hay algunas personas que piensan que no todos los extraterrestres son pacíficos? Se sabe de casos en que se ha secuestrado a gente por maneras violentas, y se han matado animales y aplicado experimentos absolutamente brutales y quizás cínicos. ¿Se podría pensar que algunos de estos extraterrestres sean déspotas y vayan a lo suyo? Hombre, claro que sí. Los llamados extraterrestres, porque no sabemos si son de fuera de la Tierra o de dentro de la Tierra, es decir, pueden ser de dentro de la Tierra y de fuera, los hay de muchos sitios. Pues son como nosotros somos. Hay gente buena y hay gente mala, y así es en todo el cosmos, ¿entiendes? Yo estoy seguro que hay algunos que vienen a lo suyo y vienen aquí a buscar lo que les conviene, y a veces lo que les conviene pues son cosas que a nosotros también nos convienen, y por eso chocamos en nuestros intereses con ellos. Salvador, hemos leído recientemente artículos tuyos en revistas de metafísica y tus libros Defendámonos de los dioses y La amenaza extraterrestre, que a mí personalmente me parecen soberbios. Pero ¿nos podrías aclarar en cierta forma qué quieres decir al comunicar que los extraterrestres metabolizan nuestra energía mental causada por los estados alterados de conciencia? Bueno, eso que has dicho es un poco complicado para la gente, yo creo. Yo sí creo que hay algunos extraterrestres que dominan perfectamente el funcionamiento de nuestro cerebro y nos hacen pensar como ellos quieren que pensemos. Yo creo que esa es la historia humana sin que nos hayamos dado cuenta. Y sí, tuercen toda nuestra manera de... o le hacen cambiar, diríamos, de apreciación. Todo lo que nosotros vemos a veces no es como lo vemos. Eso lo hemos visto en 40.000 casos de abducidos, que a veces ha habido testigos y ellos cuentan que vieron una cosa y los testigos vieron otra completamente diferente. Yo creo que hay de los llamados extraterrestres algunos que se interesan mucho por el funcionamiento de nuestra mente, por meterse dentro de nosotros, no sabemos con qué fines, indudablemente. Entonces, ¿piensas que los seres extraterrestres... Habla un poquito más alto, si no, no te oigo. Sí, perdón. No, Salvador, te decía que si piensas que los seres extraterrestres eligen a aquellas personas que sufren abducciones. Sí. Dije, mira, eso ya lo escribí yo hace mucho tiempo. Yo creo que algunas de las abducciones son debidas a que muchas, son debidas a que, por lo que sea, no sabemos también, será por sus circunvoluciones cerebrales o por lo que sea, desde tiempo atrás los han escogido, y sobre todo a muchos desde niños los vienen siguiendo. Pero hay otras abducciones, de modo que las hay de todos los tipos, y las hay que, porque sucede que a esa hora, por chiripa, tal hombre o tal mujer van conduciendo su automóvil por una carretera totalmente despoblada, sí, altas horas de la noche, no hay testigos, y por estar en esa circunstancia entonces aprovechan y se los llevan, y luego se los llevan para diversos fines, y los vuelven a traer o no los vuelven a traer, etcétera. De modo que los hay que son escogidos y los hay que son por circunstancias del momento. Salvador, yo he estudiado personalmente el caso de un contactado, que es Ventura Muñoz. Ayer comentaba un poco acerca del tema. Entonces yo estudié un poco el tema de los contactados, que a mí, quizá, por suerte, por desgracia, fue el que me inició en estos temas. Y he podido ver en el caso de este señor que quizá los extraterrestres terminan destruyendo la cabeza, no solamente porque sean buenos o malos, sino porque la información que nos traen quizá esté fuera de lugar y nos llegan a quemar. ¿Tú qué piensas de este tipo de personas? Mira, yo conozco a muchísimos contactados, muchísimos, en muchas naciones diferentes. Y he ido llegando a esta conclusión.
de que sí, la mayoría de los contactados salen mal parados de su relación con los extraterrestres. Los hay que han tenido la suerte de contactar o de ser contactados, porque en realidad el hombre no contacta, es contactado, claro. Escogen a él. Y han tenido la suerte de relacionarse con entidades muy evolucionadas, ¿verdad?, que no fastidian, como estos otros más pequeños, sobre todo estos últimos llamados grises, ¿verdad? Los cabezones, ¿no? Que son pequeños y cabezones y de todo eso, y que son más rudimentarios y por eso necesitan más de nosotros. Pero los hay que han tenido suerte y no han dado con gente de esta menos evolucionada y les ha ido bien. Pero los que más intervienen, desgraciadamente, son estos que más necesidad tienen de nosotros. Y a esos, pues en general, no les va nada bien. Yo conozco muchos casos de contactados que no les ha ido nada bien. ¿Y tú crees en la posibilidad de que algunos de estos individuos extraterrestres sean superiores y que estén creando un nuevo mundo en otro planeta con los humanos desaparecidos? Bueno, que se los lleven para allá es una cosa muy discutida. Mira, todo en el fenómeno OVNI, todo es mucho más profundo de lo que parece, y no creas tú que se inventa constantemente, no. Al contrario, están apareciendo constantemente pues datos nuevos, casos nuevos de los cuales hay que saber deducir. Esto de que se lleven a otros planetas, pues sí, se sospecha mucho. Yo, de hecho, en mi libro La amenaza extraterrestre, pues le dedico un capítulo entero, ¿verdad? Porque ha habido tiempos, hace muchos años, en que empezaron a desaparecer científicos y era una cosa muy rara, pero muy rara. Y como siempre, pues nos quedamos en la duda. Pero esas dudas que a veces han durado muchos años, al cabo de un tiempo, pues se esclarecen. Por ejemplo, ahora mismo estoy aquí delante de la máquina de escribir para un artículo para Espacio y Tiempo, en el cual yo narro 2 casos de estrellamientos de ovnis. Uno fue el de Spitsbergen en Noruega y otro fue el de Magdalena, el de los Llanos de San Agustín en Nuevo México. Los dos por muchos años fueron rumores nada más, muy discutidos, no se podían probar, no había pruebas, pero hace muy poquito tiempo, uno de ellos, hace solo 2 años, apareció un testigo que entonces tenía solo 6 años, pero estuvo allí, y vio a los hombrecitos y vio todo eso. Estos casos, como te digo, por muchos años estuvieron siendo un rumor nada más, no se sabía, pero poco a poco se van esclareciendo, y lo mismo pasa con muchas otras cosas, como de esto que me preguntaste, de si son llevados a ciertos sitios, pues a lo que parece yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es que uno oye hablar a cierta gente que no tienen por qué mentir y te dicen sí que cuando nos llevaron fuera de la Tierra encontraron que allá había hombres. Claro. Yo me acuerdo ahora en este momento el caso de Castillo, de Enrique Castillo de Colombia, y el caso de este yugoslavo que vive en Perú, el que habló sobre Apu, y son gente que son grandes amigos míos y no tengo por qué no negar de ellos, y los dos encontraron que cuando nos llevaron allá había humanos allá trabajando. ¿Y de Ganímedes sabes algo? Allí también... Ganímedes es una cosa muy rara, porque mira, el libro de Yo estuve en Ganímedes, Rociano es buena persona, yo lo conozco, pero me parece que lo han engañado, ¿entiendes? Me parece que lo han engañado. Quiero decir que hay muchos de estos llamados extraterrestres, muchas de estas entidades de los que vienen en los platillos, que mienten muchísimo, tratan de engañarnos, sin mala voluntad si quieres. Algunos sí tienen mala voluntad, pero otros no, porque lo mismo que nosotros engañamos a los animales y engañamos a los niños pequeños para que hagan lo que nosotros queremos, pero claro, uno engaña por ejemplo a su hijo para que se vaya a la cama, y uno no odia a su hijo y no lo tiene mala voluntad, pero en ese momento quiero que se vaya a la cama y le prometo 40.000 cosas que luego no se las voy a cumplir, lo que quiero es que se duerma. Y lo mismo hacemos con los animales. Lo de Ganímedes yo no acabo de tragármelo. Además hay muchos tipos de extraterrestres diferentes que dicen que vienen de Ganímedes. Entonces tendría que haber allá mucha gente, ¿verdad? Amén de que son muy físicos, y en Ganímedes pues las cosas desde el punto de vista climatológico y por ahí les iba a ser difícil, por lo que conocemos. De modo que hay 1000 cosas que están todavía en el aire, pero ojo, el que estén detalles en el aire no quiere decir que el fenómeno OVNI no sea realísimo, ¿verdad? Y que aunque no lo entendamos bien, no deja de ser cierto en lo fundamental, en que hay otros seres no humanos inteligentes que pueblan el cosmos y que se acercan por aquí a dar una vuelta. Salvador, en una parte de tu libro La amenaza extraterrestre se muestra una foto del hombre Molucca que se dice que fue apresado por unos pescadores
en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, que pertenecía al centro acuático, pero que podía respirar fuera del agua y trepaba a los árboles. Esto quizá coincide con los relatos que me contó mi abuelo, escéptico, que no cree para nada en estas cosas, y que me explicó, hace ya años, relatos de seres mitad hombre, mitad pez, como focas, que de noche se arrastran hasta las playas en la ciudad de Ceuta, enganchaban al algún despistado y lo llevaban al fondo del mar, donde terminaba realmente con una horrible digestión por parte de esos monstruos. ¿Qué hay sobre eso? Bueno, yo puedo decir, yo lo que diga tu abuelo, no sé, si él tenía datos para creer en eso, ojo, pero probablemente si tu abuelo es cierto, sí. No creas que es el mismo caso y el mismo tipo, o el mismo ser del que yo hablo allá en Puerto Rico, Y que creemos, muchas veces hablamos, por ejemplo, de extraterrestres, que todos son igual, que todos viven en el mismo sitio. ¿Qué pasa? Son diferentísimos. Y yo creo que hay muchas criaturas raras que viven todavía en el mar, o que se materializan allí y que después se hacen invisibles. Yo creo que hay muchas diferentes en el mundo entero. Del que yo hablo, pues es una cosa de la que tengo muchos testimonios, y está la televisión para verlo, y está el personaje que lo cazó en 2 ocasiones, porque él cazó por lo menos dos diferentes, uno más grande que otro, y lo filmaron, y etcétera, etcétera, etcétera. De modo que yo sí creo que hay 1000 cosas en la naturaleza, relacionadas o no relacionadas con los ovnis, que son todavía misteriosas, y que los hombres, aunque nos creamos que somos los reyes del universo, etcétera, etcétera, que nos lo han contado, eso es un cuento chino. Nosotros somos aquí unos pobres habitantes de este planeta que no conocemos a fondo, ni mucho menos, y que muchísimo menos conocemos todos los secretos que hay en el cosmos. Pues te decía que yo cuando empecé en el fenómeno ovni, hace años, me encontré con la sorpresa de que había cierta gente que se acercaba hasta los medios de comunicación y traen historias, como por ejemplo, te sonará mucho Philip J. Klass. Pues este tipo de gente, más que decir que existen los extraterrestres, lo que venía a decir era que no existen. Y se montaban una gigantesca de historias, quizás mucho más increíbles que la de los contactados, para demostrar que no existen los ovnis y que todo se puede explicar por el planeta Venus o por errores con fenómenos aéreos poco usuales. ¿Tú qué piensas de los escépticos de la ufología? Mira, Philip Klass es un hombre que le paga a la CIA por hacer ese trabajo, ¿entiendes? Vino aquí cuando tuvimos en el verano pasado en el Escorial, con la universidad patrocinado por la Universidad Complutense. Tuvimos el curso de ovnis y ahí estaba Philip Klass, que a mí me extrañó mucho. Dije, ¿quién le ha pagado a este individuo sin que nadie lo haya invitado? Y allí estaba Philip Klass. Y Philip Klass, estamos seguros que la CIA le paga un sueldo. Igual que hubo otro Philip Klass hace años que se llamaba Menzel, el doctor Menzel. Ah, sí. Y Menzel también, hasta que se murió, pasados años, un día lo descubrieron en una de las listas de agentes de la CIA. Y que estaba pagado por la CIA para hacer precisamente la tarea que en inglés se llama debunkers, los desmitificadores o los desmentidores, ¿verdad? Y mentía como Miyaku. Y sin embargo Menzel, sabemos que en las interioridades con los otros científicos, porque él pertenecía al famoso grupo de la MJ-12, el Majestic, pues allí no, él sabía perfectamente lo que eran los ovnis y conocía de los ovnis más que ninguno de los investigadores. Sin embargo, externamente siempre lo negaba. Y tuvieron que pasar casi 20 años para descubrir que el hombre era para lo que le pagaban, para que hiciera las labores. Y Philip Klass es lo mismito, hace exactamente lo mismo. Pero a veces queda en ridículo, como le pasó aquí, por ejemplo, en el verano, en la universidad, cuando él tuvo su charla junto con el grupito ese de Santander, pues, que fueron los que lo de ufología, ¿no? A venir o por ahí, pues nada, lo abuchearon mucho porque lo que dicen son tonterías, ¿entiendes? Hoy día ya hay que ser tonto de todo para no saber que el fenómeno ovni es una realidad, y para confundir además un ovni con un helicóptero o con un avión o por ahí, sobre todo cuando están a 30 o 100 metros de distancia, como yo los he visto, que vas a decirme a ti, hay que ser tonto de todo para no y ver una cosa que está parada en el aire y que se mueve para adelante y para atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese grupo digo que dentro de ese grupo quizá entraría este señor Félix Ares de Blas. Sí. También, ¿no? Ese está también, parece que yo discípulo no le pague, pero tiene una furia. Hay gente que le pasa eso, le da furia a la cosa, porque es que en realidad